El Sermón del Monte. David Martin Lloyd Jones. Capítulo 25. El cristiano y los juramentos. Estudiamos ahora los versículos 33 al 37, los cuales contienen el cuarto de los 6 ejemplos e ilustraciones que demuestran lo que nuestro Señor quiso decir cuando en los versículos 17 al 20 de este capítulo definió la relación de su enseñanza y el reino con la ley de Dios. Una vez formulado el principio, pasa luego a demostrarlo e ilustrarlo. Pero desde luego que le preocupa no solo ilustrar el principio, sino también dar una enseñanza específica y positiva. En otras palabras, todos estos puntos concretos son de gran importancia en la vida cristiana. Quizá haya quienes pregunten, ¿nos resulta provechoso, estando como estamos frente a problemas inmensos en este mundo moderno, examinar esta cuestión sencilla de nuestro hablar y de cómo deberíamos hablar unos con otros? La respuesta, según el Nuevo Testamento, es que todo lo que el cristiano hace es de suma importancia por ser lo que es y por el efecto que produce en otros. Debemos creer que si todo el mundo fuera cristiano, entonces la mayoría de nuestros problemas simplemente desaparecerían y no habría por qué temer guerras ni horrores semejantes. El problema es, pues, cómo va la gente a hacerse cristiana. Una de las maneras es mediante la observación de personas cristianas. Esta es quizá una de las formas más poderosas de evangelismo en el mundo actual. Nos miran a todos nosotros y por tanto todo lo que hacemos es de gran importancia. Por esto sucede que en las cartas que forman parte del Nuevo Testamento, no solo en las de Pablo sino también en las otras, los autores invariablemente han propuesto su doctrina respecto a los distintos aspectos de la vida. En esa gran carta a los Efesios, después de que Pablo se ha elevado a las alturas y nos ha dado en los primeros capítulos ese concepto sorprendente del propósito final de Dios para el universo y nos ha conducido a los lugares celestiales, de repente vuelve a tocar con los pies el suelo, nos mira y dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En esto no hay contradicción. El Evangelio siempre ofrece doctrina, y con todo se preocupa de los detalles más pequeños de la vida y del vivir. Tenemos un ejemplo de ello en las palabras que ahora vamos a estudiar. Como hemos visto, toda esta sección del Sermón del Monte la usa nuestro Señor para poner de manifiesto la impostura y falsedad de la presentación que los escribas y fariseos hacían de la ley mosaica y para contrastarla con su propia exposición positiva. Esto tenemos aquí. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estas palabras exactas no se encuentran en el Antiguo Testamento, lo cual es una prueba más de que no trataba de la ley mosaica como tal sino de la perversión farisaica de la misma. Sin embargo, como solía ser verdad de la enseñanza de los escribas y fariseos, dependía indirectamente de algunas afirmaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenían muy bien presentes el tercer mandamiento que dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, también Deuteronomio 6. 13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, y también Levítico 19. 12. El cual dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Los escribas y fariseos estaban familiarizados con estos textos y de ellos habían deducido esta enseñanza, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Nuestro Señor quiere corregir esta falsa enseñanza. Y no solo corregirla, sino sustituirla por la verdadera enseñanza. Al hacerlo pone de manifiesto, como de costumbre, la verdadera intención y objetivo de la ley que Dios dio a Moisés, la ley que es por tanto obligatoria para todos nosotros, cristianos, que vivimos preocupados por el honor y la gloria de Dios. Una vez más podemos enfocar el tema bajo 3 subdivisiones. Consideremos primero la legislación mosaica. ¿Cuál fue el propósito de estas afirmaciones, tales como las que hemos citado, con respecto a este asunto de perjurar o de hacer juramentos? La respuesta es, sin duda, que la intención básica fue frenar la tendencia, consecuencia del pecado y la caída, a mentir. Uno de los mayores problemas con que se enfrentó Moisés fue la tendencia del pueblo a mentirse unos a otros y a decir expresamente cosas que no eran verdad. La vida se estaba volviendo caótica porque los hombres no podían confiar en las palabras y afirmaciones de otros. Por ello, uno de los propósitos principales de la ley respecto a ello fue controlarlo o, por así decirlo, hacer la vida posible. El mismo principio se aplicó, como vimos, en el caso del mandamiento referente al divorcio, en el cual, además del objetivo específico hubo también otro más general.
Otro objetivo de esta legislación mosaica fue restringir el hacer juramentos a asuntos graves e importantes. Había la tendencia por parte del pueblo a hacer juramentos por las cosas más triviales. Con el más mínimo pretexto juraban en nombre de Dios. El objetivo de la legislación fue, pues, acabar con esos juramentos volubles y hechos a la ligera y demostrar que el hacer un juramento era algo muy grave. Algo que había que reservar solo para las causas y condiciones que conllevaban algo de gravedad excepcional e importancia especial para el individuo o la nación. En otras palabras, esta ley quería recordarles lo serio de toda su vida, recordar a estos hijos de Israel, sobre todo, su relación con Dios, y subrayar que todo lo que hacían Dios lo veía, que Dios estaba sobre todo. Y que todas y cada una de las manifestaciones de su vida debían vivirse como para Él. Este es uno de los grandes principios de la ley que se ilustra en este pasaje. Siempre debemos tener presente, al estudiar estos mandamientos mosaicos, la afirmación, porque yo soy Jehová vuestro Dios, seréis santos, porque yo soy santo. Este pueblo tenía que recordar que todo lo que hacían era importante. Eran el pueblo de Dios, y se les recordaba que incluso en su hablar y conversación, y sobre todo en los juramentos, todo había que hacerlo de tal forma que reflejara que Dios los miraba. Debían por tanto darse cuenta de la suma gravedad de todos estos aspectos debido a la relación que tenían con Dios. La enseñanza de los escribas y fariseos, sin embargo, que nuestro Señor quería poner de manifiesto y corregir, decía, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En nuestro análisis del principio general vimos que en última instancia el problema de los escribas y fariseos era que tenían una actitud legalista. Se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu. Mientras pudieran convencerse de que cumplían con la letra de la ley se sentían felices. Por ejemplo, mientras no fueran culpables de adulterio físico todo iba bien. Y lo mismo se aplicaba al divorcio. Otra vez vuelve a aparecer. Habían interpretado de tal modo el significado y transformado de tal modo en una forma legal que les permitía mucha amplitud para hacer muchas cosas que eran completamente contradictorias al espíritu de la ley. Y a pesar de ello se sentían bien porque no habían violado de hecho la letra. En otras palabras, habían reducido el propósito de este mandato al solo hecho de no perjurar. Cometer perjurio era para ellos algo muy grave, era un pecado terrible y lo censuraban. Uno podía, sin embargo, hacer toda clase de juramentos y hacer toda clase de cosas, pero mientras no se cayera en perjurio uno no era culpable delante de la ley. Se ve de inmediato la importancia de todo esto. El legalismo sigue estando presente entre nosotros, todo eso es muy pertinente para nosotros. No cuesta nada encontrar esta misma actitud legalista respecto a la religión y a la fe cristiana en mucha gente. Se encuentra en ciertos tipos de religión y es obvia en casi todos los credos. Para ilustrar este caso, permítanme señalar cuán obvio se presenta en la actitud católica respecto a esto. Tomemos lo que dicen del divorcio. Su actitud se formula en sus principios escritos. Pero, de repente se entera uno por el periódico de que un católico prominente ha conseguido divorcio. ¿Cómo así? Es cuestión de interpretación, y se basan en que dicen que están en condiciones de probar que no ha habido verdadero matrimonio. Por medio de sutiles argumentos parecen capaces de probar cualquier cosa. Se encuentra lo mismo en cualquier otra clase de religión, incluso, a veces, entre los evangélicos. Lo que hacemos es tomar por separado algo y decir, hacer esto es pecado, pero mientras no lo hagamos, todo va bien. ¿Con qué frecuencia hemos indicado que esta es la tragedia del concepto moderno de la santidad? Tanto la santidad como el espíritu mundano se definen de una forma del todo aparte de la Biblia. Según algunos, ser mundano parece querer decir ir al cine, y esto es la esencia del espíritu mundano. Mientras uno no haga eso no es mundano. Pero se olvidan del orgullo, el orgullo de la vida, la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, orgullo por los antepasados y cosas así. Uno aísla y limita la definición a un solo punto. Y mientras uno no sea culpable de esto, todo va bien. Este fue el problema de los escribas y fariseos, redujeron todo el problema a la sola cuestión del perjurio. En otras palabras, pensaban que no perjudicaba al hombre jurar cuando quisiera con tal de que no perjurara mientras no hiciera esto podía jurar por el cielo, por Jerusalén o casi por cualquier otra cosa. De este modo abrían la puerta para que se jurara mucho en cualquier momento o con respecto a cualquier cosa. La otra característica de su interpretación falsa era que distinguía entre varios juramentos, diciendo que unos obligaban mientras otros no. Si se juraba por el templo, eso no obligaba, pero si se juraba por el oro del templo,
eso sí ataba. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplirlo, pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar entonces había obligación de cumplir. Adviertan cómo nuestro Señor en Mateo 23 ridiculizó no solo la perversión de la ley que todo esto manifestaba, sino también la deshonestidad que todo ello implicaba. Nos es bueno observar que nuestro Señor hiciera eso. Hay ciertas cosas en relación con la fe cristiana que hay que tratar así. Nos hemos vuelto tan inseguros de los principios en esta era tan disoluta y afeminada, que tenemos miedo de acusaciones como la que leemos en ese pasaje. Y estamos casi dispuestos a reprochar a nuestro Señor por haber hablado como lo hizo acerca de los fariseos. Debiéramos avergonzarnos. Esta deshonestidad total y grosera en relación con las cosas de Dios hay que ponerla de manifiesto y denunciarla por lo que es. Los fariseos fueron culpables de esto al distinguir entre juramentos, diciendo que algunos obligaban y otros no. Y la consecuencia de toda esta enseñanza suya fue que se utilizaran juramentos solemnes con frecuencia y a la ligera en la conversación y con respecto a casi todo. Examinemos ahora la enseñanza de nuestro Señor. Otra vez presenta el mismo contraste, pero yo os digo. Aquí tenemos al legislador mismo que habla. Aquí está un hombre en medio de hombres, pero que habla con la autoridad única de la divinidad. Dice en efecto, yo quien di la antigua ley os digo esto. Digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué significa esto? Lo primero que debemos hacer, quizá, es tratar de la situación que se nos presenta en un caso concreto. Los miembros de la sociedad de amigos, llamados comúnmente cuáqueros, siempre han mostrado mucho interés por este párrafo, y basados en él han sabido siempre negarse a prestar juramentos ni siquiera ante un tribunal. Su interpretación es que este texto prohíbe de una manera absoluta hacer juramentos de la clase que sean y bajo ninguna circunstancia. Dicen que nuestro Señor dijo, no juréis en ninguna manera, y que lo que debemos hacer es tomar sus palabras como suenan. Debemos examinar esta posición, pero no porque este texto trate del jurar ante un tribunal. En realidad no estoy muy seguro de que los que interpretan así este pasaje no se hayan colocado sin querer casi en la antigua posición legalista de los escribas y fariseos. Si limitamos el significado de este párrafo al jurar delante de un tribunal, entonces nos hemos concentrado en la menta y el eneldo y el comino, y hemos olvidado las cosas importantes de la ley. No me es posible aceptar esta interpretación por las razones siguientes. La primera es el mandato del Antiguo Testamento en el que Dios estableció la legislación referente a los juramentos, a cuándo y cómo hacerlos. ¿Es concebible que Dios hubiera dado esas normas si hubiese querido que nunca se jurara? Pero no solo esto, está también la práctica del Antiguo Testamento. Cuando Abraham envió a su siervo para que buscara esposa a Isaac, ante todo le exigió un juramento, Abraham, el amigo de Dios. Jacob, el hombre santo, exigió juramento a José, José lo exigió a sus hermanos y Jonatán lo exigió de David. No se puede leer el Antiguo Testamento sin ver que, en ciertas ocasiones especiales, estos hombres santos tenían que jurar en forma solemne. Es más, tenemos una autoridad mayor todavía en el pasaje que describe el juicio de nuestro Señor. En Mateo 26, 63, se nos dice que Jesús callaba. El sumo sacerdote lo estaba juzgando. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor no dijo, no tienes que hablar así. De ningún modo. No condenó que empleara así el nombre de Dios. No lo acusó en esa ocasión, sino que pareció aceptarlo como legítimo. Entonces, y solo entonces, como respuesta a esta admonición solemne, respondió. Sin embargo, examinemos la práctica de los apóstoles, quienes habían recibido instrucción directa de nuestro Señor. Verán que con frecuencia juraban. El apóstol Pablo dice en Romanos 9. 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y en 2 Corintios 1. 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Esa era la práctica y costumbre. Pero hay un argumento muy interesante basado en esto en Hebreos 6. 16. El autor trata en ese capítulo de consolar y tranquilizar a sus lectores, y su argumentación es que Dios ha jurado en cuanto a ello.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios, por tanto, confirmaba la cosa por juramento. En otras palabras, al referirse a la práctica de los que juraban muestra cómo el juramento es confirmación para el hombre y acaba con la controversia. No dice que esté mal, lo acepta como algo justo, habitual y enseñado por Dios. Luego pasa a argumentar que incluso Dios mismo ha jurado, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. A la luz de todo esto parece realmente poco satisfactoria esa opinión que dice que la Escritura ordena no jurar. La conclusión a la que llegamos, basados en la Biblia, es que, si bien hay que restringir el jurar, hay ciertas ocasiones solemnes y vitales cuando es lícito, y no solo esto, sino que de hecho le añade una solemnidad y una autoridad que ninguna otra cosa le puede dar. Esta es la idea negativa de la enseñanza de nuestro Señor. ¿Pero qué enseña positivamente? Está bien claro que lo primero que nuestro Señor quiere hacer es prohibir el uso del nombre sagrado para blasfemar o maldecir. El nombre de Dios y el de Cristo nunca han de usarse así. Basta ir por las calles de una ciudad o sentarse en trenes o autobuses para oír que se hace eso constantemente. Nuestro Señor lo condena de una manera absoluta y total. Lo segundo que prohíbe del todo es jurar por alguna criatura, porque todo pertenece a Dios. Nunca debemos jurar por los cielos o la tierra o por Jerusalén, no debemos jurar por nuestra cabeza, ni por ninguna otra cosa más que por el nombre de Dios mismo. De modo que esas distinciones y diferencias que los escribas y fariseos hacían eran completamente ridículas. ¿Qué es Jerusalén? Es la ciudad del gran rey. ¿Qué es la tierra? Su estrado. Uno ni siquiera puede hacer blanco o negro un cabello. Todas estas cosas están bajo Dios. También el templo es la sede de la presencia de Dios, de modo que no se puede distinguir entre el templo y Dios de esa manera. Estas distinciones eran totalmente falsas. Además, prohíbe jurar en la conversación ordinaria. No hace falta jurar en una controversia, y no hay que hacerlo. Voy incluso más allá y les recuerdo que dice que nunca son necesarios los juramentos ni admisiones exageradas. Debe ser o sí, sí, o no, no. Pide simple veracidad, decir la verdad siempre en la conversación y comunicación ordinarias. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estamos frente a algo muy solemne. Podemos ver lo pertinente que es para el mundo de hoy y para nuestra vida. ¿Acaso la mayor parte de los problemas que tenemos no se deben al hecho de que la gente se olvida de estas cosas? ¿Cuál es el principal problema en la esfera internacional? ¿No es acaso que no podemos creer lo que se dice, las mentiras? Hitler basó toda su política en esto, y dijo que era la manera de triunfar en el mundo. Si se quiere que nuestra nación prospere, mintamos. Y cuanto más mintamos tanto más éxito tendremos. ¿Qué situación? Un país no puede creer a otro, los juramentos, las promesas solemnes ya no importan ni cuentan. Pero esto es así no solo en el campo internacional, ocurre también en nuestro propio país y en algunas de las relaciones más sagradas de nuestra vida. Uno de los grandes escándalos de la vida de hoy es el enorme incremento en divorcios e infidelidades. ¿A qué se debe? Es que los hombres han olvidado la enseñanza de Cristo respecto a las promesas y juramentos, a la veracidad, verdad y honestidad en el hablar. ¿Cuán parecidos somos a esos escribas y fariseos? Los que hablan en el campo de la política hablan con elocuencia de la santidad de los contratos internacionales. Pero, mientras dicen esto, no son fieles a sus propias promesas matrimoniales. Cuando Hitler mentía, nos escandalizábamos, pero parece que lo vemos de una manera algo diferente cuando decimos lo que llamamos una mentira blanca a fin de salir de una dificultad. Es terrible, pensamos, mentir en el campo internacional, pero no, al parecer, cuando se trata de las relaciones entre marido y mujer, o padres e hijos. ¿No es esto lo que ocurre? Es la falacia de siempre. El templo, nada, el oro del templo, todo. El altar, nada, la ofrenda del altar, todo. No, debemos darnos cuenta de que estamos frente a una ley y principio universal que abarca toda nuestra vida. Se aplica también a nuestra vida, el mensaje es para cada uno de nosotros. No debemos mentir. Y todos tendemos a ello, aunque no siempre en forma descubierta. Para nosotros el perjurio es terrible. Nunca pensaríamos en caer en él. Pero decir mentiras es tan malo como perjurar,
porque, como cristianos, siempre deberíamos hablar en la presencia de Dios. Somos su pueblo, y una mentira que digamos a otro puede interponerse entre su alma y su salvación en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos tiene suma importancia. No debemos exagerar ni permitir que los demás exageren al hablar con nosotros, porque la exageración se convierte en mentira. Produce una impresión falsa en los oyentes. Todo esto va incluido en este texto. Una vez más, examinémonos. Dios tenga misericordia de nosotros por cuanto somos como los escribas y fariseos, tratando de distinguir entre mentiras grandes y pequeñas, mentiras y cosas que no son propiamente mentiras. Solo hay una manera de resolver esto. No los estoy exhortando a que sean morbosos ni a que caigan en escrúpulos enfermizos, pero debemos darnos cuenta de que estamos siempre en la presencia de Dios. Decimos que andamos en este mundo en intimidad con Él y con su Hijo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Muy bien, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice Pablo. Lo ve y oye todo, toda exageración, toda mentira insinuada. Lo oye todo y se siente ofendido y afligido. ¿Por qué? Porque es Espíritu de verdad, y cerca de Él no puede haber mentira. Escuchemos, pues, el mandamiento de nuestro Rey Celestial, quien es también nuestro Señor y Salvador, quien al sufrir, no amenazaba, y de quien leemos, ni se halló engaño en su boca. Sigamos sus pisadas y deseemos ser como Él en todo. Recordemos que toda nuestra vida se desarrolla en su presencia, y que puede ser lo que decida que van a pensar otros de Él. No juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.